Bueno, mire, Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky, lo hemos dicho, es un teatro narrado mediante, a ver, por un lado, el expresionismo de las acciones y por otro lado, el impresionismo psicológico. Basta el ejemplo del esperpento de la escena de la muerte de Caterina, que mezcla, amalgama lo trágico, lo cómico, lo absurdo, lo patético. Y en esa escena aparece Svidrigailov, quien le dice a Raskolnikov pues que tiene pruebas del asesinato que cometió porque ha estado escuchando tras las paredes, tras las puertas, las conversaciones que él ha tenido con Sonia y bueno, obviamente tratándose de quien se trata, pues lo dice en un tono amenazante, un pervertido asesino, amenaza y por tanto pues inmediatamente se nos aparece la idea de que lo va a chantajear, pretende chantajear a Raskolnikov, este asesino irracional, pero sí hasta el tuétano, ¿eh? Y bueno, Svidrigailov le da la prueba con el lenguaje, ¿no? Porque además usa las mismas palabras que Raskolnikov y ha repetido lo mismo que Rodia ha dicho a Sonia en confesión, y de esta manera Raskolnikov se da cuenta de que Svidrigailov conoce, que realmente conoce, al repetir las palabras, el crimen, y con esta impresión psicológica dice el narrador. Bueno, a ver, el narrador de Crimen y Castigo no es Dostoyevsky, eso nos queda clarísimo. Dostoyevsky es el autor que va creando, que ha creado a un narrador para que cuente la historia. Bueno, el narrador expone así el estado psicopatológico de Raskolnikov. Dice: estaba firmemente convencido de haberse equivocado en muchos aspectos, se refiere a Raskolnikov. Se reconocía no pocas veces guiándose por los testimonios ajenos. Confundía, Raskolnikov, un suceso con otro o los consideraba como consecuencia de acontecimientos que solo habían ocurrido en su febril imaginación. Con esta confusión la psicología la llama paramnesia. Si usted busca este término en la red encontrará que es, o donde quiera buscarlo, encontrará que es como una alteración de la memoria por la que el sujeto pues cree recordar situaciones que no han ocurrido, o el sujeto que modifica, ¿no?, algunas circunstancias, ¿no?, de las que sí se han producido. Y si miramos bien, si leemos con eficacia, pues caemos en cuenta que desde el inicio de la novela, Dostoyevsky introduce esta alteración, la paramnesia la introduce en el cerebro de algunos de sus personajes, en la mente enferma, ¿no? Los enferman los personajes. Bueno, y lo que está clarísimo es que la novela insiste y subraya pero mire, amplísimo aparador de psicopatologías gestadas pues en una sociedad enferma, morbosa, mórbida, y entre estas patologías también distinguimos la monomanía de Raskolnikov. Dice, se había quedado detenido en Svidrigailov. El monómano se queda detenido ahí como hámster, dando vueltas sobre sí mismo en una sola idea. Y la monomanía conduce a la ansiedad, que ya sabemos que la ansiedad es ese procesamiento de informaciones amenazantes que motivan acciones preventivas, porque todo hecho para quien padece ansiedad pues es potencialmente amenazante. Por tanto, el sujeto desarrolla pues qué horror, ¿no? Qué cansado, una hipervigilancia. Y bueno, Raskolnikov está en un grado de ansiedad extrema, y en esta situación está cuando se produce un diálogo con Razumijin. Y Razumijin va y le dice que uno de los pintores confesó ser el asesino de la vieja prestamista. Pues me refiero al pintor llamado Mikolka, o Nikolai, o Nicolás, según la traducción que usted tiene en la mano o a la mano. Bueno, pues este Mikolka se confesó ante el juez de instrucción o criminalista Porfiri Petrovich, y se confesó como el artífice del crimen. Y Razumijin le dice a su amigo Raskolnikov pues que ya no se preocupe más, que el tema, que el caso pues ya se cerró, ya alguien confesó, que el mismo juez
¿no? Porfiri, se lo ha dicho, se lo ha explicado a Razumijin. Bueno, todo esto tiene obviamente, es todo un armado, un complot de la mente criminalista de Porfiri, y que además dice a Razumijin, le dice a Raskolnikov que además el juez se lo ha argumentado. Y aquí viene el problemón, porque se lo ha argumentado psicológicamente. Y aquí nos preguntamos, ¿no debería ser legalmente o jurídicamente? Pues debería ser, ¿no? A ver, pensemos en la psicología del siglo XIX y pensemos que la psicología en ese siglo, sobre todo a mediados del siglo XIX, va pasando por la transición entre ser un proceso interpretativo o filosófico a una disciplina científica. Y paradójicamente la interpretación psicológica era válida, era tomada como objetiva. Y esta transición, mire, clarita la miramos en Crimen y Castigo, porque Porfiri ha realizado una interpretación psicológica muy lúcida, por cierto, acerca pues de la personalidad, del temperamento, el carácter del criminal y además pues toda la trama, ¿no?, del asesinato cometido. El problema es que no tiene pruebas materiales ni testigos confiables. Y bueno, habría que ver si en el siglo XIX, en la Rusia zarista, se podía acusar, juzgar, encarcelar, fusilar a alguien sin pruebas y nada más con pura psicología. Y piensa Raskolnikov, efectivamente, Porfiri mismo y todo le había explicado las cosas a Razumijin y se las había explicado psicológicamente. Otra vez empezaba a hostigarle con su maldita psicología. Y dice el narrador, y en aquel momento, pero bueno, aquí tome usted en cuenta la monomanía y la ansiedad que Raskolnikov carga en la nuca, Raskolnikov se levantó de pronto tal odio en su cansado corazón, sí dice cansado corazón, que esta es una expresión muy neorromántica, y que es posible que en tal instante hubiese matado a alguno de los dos, a Svidrigailov o a Porfiri. Por lo menos sentía que si no entonces, luego sí estaría en condiciones de hacerlo. Veremos, repetía para sí. Y aquí se nos revela la reacción psicopatológica de Raskolnikov. Y esta es una de las originalidades de Crimen y Castigo, todas estas patologías objetivadas en la literatura. Bueno, después de las dos secuencias anteriores, me refiero a la de Raskolnikov perdido en sí mismo, ¿no?, que no sabe qué es verdad y que está imaginado y cómo se dejó llevar por los demás, como perdido, decimos, en sí mismo, y la segunda secuencia, ¿no?, de su diálogo con Razumijin, pues lo que viene va a ser su encuentro con Porfiri, el juez criminalista. Este diálogo es la narración de, pues es que clarito lo vemos, de una secuencia teatral o un diálogo dramatizado, y el juez Porfiri le va a decir, usted es el asesino. Pero hay que tomar en cuenta que este diálogo es una secuencia con inicio, desarrollo, clímax y desenlace, porque recordemos que las novelas son como collares de perlas, están hechas con cuentos, o como en este caso con escenas o con actos dramáticos, y en este diálogo lo primero de importancia que le dice el juez de instrucción de la causa, Porfiri, es, así le dice a Raskolnikov, yo he recapacitado que a nosotros nos conviene más ahora proceder con franqueza. Esta es una cuestión, bueno, que entre que nos da risa, ¿a qué se refiere con franqueza? Le está diciendo un asesino, proceder con franqueza. E interviene el narrador. Porfiri Petrovich hizo una pausa y adoptó un aire digno. Y le dice, con este aire digno, le dice a Raskolnikov, el primero que se fijó en usted fui yo, con todos los pormenores, Recordemos, y aquí lo recuerda también Porfiri y el narrador, la escena en la comisaría, el artículo publicado acerca de la filosofía del crimen, pues en el que Raskolnikov expresa que aquel que fuera a llevar a cabo acontecimientos históricos así importantísimos que cambiaron el mundo y todo, tenía derecho a matar. Una teoría del asesinato basada en en dos ideas, la del superhombre y la del subhumano. Y la teoría del protagonista de Crimen y Castigo,
pues un postulado que es un postulado mucho más social que filosófico y que Raskolnikov quiso materializar. Porfiri dice: recurrí a la psicología, pero recuerde usted que desde el punto de vista policial, fíjese, esa parte es importante porque él dice que recurrió a la psicología. Pero aquí lo que tenemos que recordar es que desde el punto de vista policial, dentro de la novela, el criminalista no puede actuar sin pruebas. Ahora sí dice, y mire usted, dice Porfiri, esta es la cosa, la culpa la tiene esa maldita psicología de dos caras. Claro, porque en este caso la psicología califica a Raskolnikov como un disidente, es decir, como un sujeto que se opone y desafía a las normas. Pero eso criminalísticamente no funciona. ¿Por qué de dos caras? Porque es una paradoja. O sea, que la psicología se aproxima a la verdad, pero que la psicología, por más próxima que esté, según esto a la verdad, no puede validar la verdad. Y lo único que puede validar la verdad son las pruebas, en el caso del crimen. Y Mikolka o Nikolai, pues tampoco ha dado pruebas. Dice que él cometió el crimen, pero no prueba cómo lo cometió. No tiene ninguna prueba, es decir, pues no sabe delatarse, porque lo que delata a un criminal son las pruebas, no la confesión. Y aquí en esta parte, mire que está clarísimo que Nikolai, o Mikolka, según la traducción, se inculpa, él se inculpa, motivado por una especie de enajenación religiosa. Y bueno, alcohólica también, porque era alcohólico este pintor. Muy buena persona, pero alcohólico. Y veamos, o muy religioso, pero alcohólico, bueno, veamos el momento climático, ¿no?, del diálogo, el clímax del diálogo dramatizado o de la secuencia teatral. Dice, entonces, pregunta Raskolnikov, le pregunta a Porfiri, ¿quién es el asesino? Inquirió sin poder contenerse con voz afanosa. Porfiri Petrovich se echa para atrás en su silla, cual si también a él le cogiese de improviso la pregunta y lo dejase estupefacto. ¿Que quién es el asesino? Repitió Porfiri como no dando crédito a sus oídos. Pues usted es el asesino, Rodion Romanovich, usted es el asesino, añadió casi en voz baja, con acento de convicción absoluta. Raskolnikov saltó del diván, permaneció en pie unos segundos y volvió a sentarse sin decir palabra. Bueno, y continúa el duelo, ¿no? Yo no soy el asesino, balbuceó Raskolnikov, exactamente como un niño asustado cuando lo cogen con las manos en la masa. Sí, lo es usted, Rodion Romanovich, lo es usted, y nadie más que usted, afirmó Porfiri con voz severa y convencida. Ambos guardaron silencio y aquel silencio fue de una duración extrañamente larga, pues se prolongó por espacio de 10 minutos. Mire, 10 minutos de silencio es como un siglo. Mire esto teatralmente y sentirá un tremendo escalofrío de ansiedad. 10 minutos. Y hay que observar aquí cómo la literatura potencia la psicología. Y también hay que recordar que el desarrollo de la psicología, es decir, el estudio del alma, o sea, de la psique, es consecuencia del romanticismo. Ese movimiento artístico que se convirtió en un estilo de vida, incluso en una moda, en cosmovisión, en filosofía, ese Sturm und Drang, dirían los alemanes, y muy mal pronunciado de mi parte, por cierto, esa tempestad e impulso alemán que nos dejó 3 herencias, y que alguien podría decir 3 malditas herencias. Bueno, ya usted sabrá qué adjetivo le pone. La nostalgia, los nacionalismos y la muerte de Dios. Y bueno, Nietzsche y Freud, por ejemplo, están anclados al romanticismo. Bueno, Marx no se diga. Pero como Porfiri no debe romantizar, pues es un criminalista, ni puede sustentar con pura psicología una acusación, le dice a Raskolnikov, yo le exhorto a que haga reventar el tumor, yendo usted mismo a denunciarse, y Raskolnikov le regresa el mismo tiro al responderle, en todo esto no hay más que psicología. Es decir, es como si le retara a probar que él es el asesino.
que él no se va a entregar hasta que él demuestre, hasta que Porfiry demuestre, es decir, hasta que Porfiry haga su trabajo y que encuentre las pruebas y que las use y que lo acuse, pero con las pruebas en la mano, no con psicología. Bueno, y con psicología, hoy nos juzga la sociedad, que si somos tóxicos, que si bipolares, que si la histeria, o todos estos juicios que no tienen otro propósito más que domesticarnos. Ahí está la doble cara de la psicología. Bueno, Porfiry y Raskolnikov llegan al desenlace, ¿no? En esta puesta en escena, el asesino debe delatarse a cambio de una reducción de sentencia o lo que parecería ser, ¿no? Una posibilidad de reducción de sentencia, y Raskolnikov pregunta, ¿qué perspectiva me aguarda? Y Porfiry le responde, la vida. Puede que Dios le esté aguardando allí, la condena no será eterna. Bueno, esto ya es una mezcla de psicología y una especie de desahogo religioso, donde la inculpación, pues mire, pasa a ser una confesión, donde la legalidad se confunde con la religión y las leyes con los mandamientos divinos. O sea que parece que entre psicología y religión hay una especie de contubernio aquí, ¿no? La psicología acusa, la religión redime, la psicología diagnostica, la fe cura. Pero a ver, ¿y la ley? ¿Y la objetividad? ¿Y la ciencia? ¿Dónde quedan, Pues parece que tanto la ley como la ciencia quedan reducidas a la necesidad imperante de tener pruebas, porque obviamente lo único que no necesita pruebas es la fe, es la religión o los juicios sociales de los que ya hablamos, ¿no? Que están ahí para domesticar a la gente. Pues esto es un reduccionismo, ¿Qué vamos a hacer con el problema del mal y de la moral? ¿Qué vamos a hacer con las enfermedades mentales, con la aplicación de la justicia? Y estamos hablando de una obra de 1866. Porque el crimen puede ser un acto heroico, según quien lo interprete. A ver, los intentos de asesinar a Hitler fueron actos heroicos, ¿no? Entonces Porfiry despliega la idea del sufrimiento, y del sufrimiento como un acto heroico. Es decir, pase usted de ser un asesino a un héroe, mediante el sufrimiento, mediante el dolor. Claro, lo que hace Porfiry es intentar manipular la mente de Raskolnikov, pues con una idea de fanatismo. Y le dice, ¿sabe usted lo que de usted pienso? Pues le considero como a uno de esos hombres que antes se dejaría hacer cuartos que abatirse y mirarían sonriendo a sus verdugos con tal que estuviesen asistidos de una fe o de Dios. Pues bien, encuéntrelos usted y vivirá. En primer término, hace ya mucho tiempo que usted necesita cambiar de aire. Lo mismo que le dijo Svidrigailov, El sufrimiento es también una buena cosa. Sufra usted. Mira la enorme genialidad de Dostoyevsky al mezclar psicología, religión y la ley, ¿no? Al decirle Porfiry a Raskolnikov, todavía es una suerte que no haya usted matado más que a una vieja mala. Si se le hubiera ocurrido a usted otra teoría, habría cometido una acción 1000 veces peor. Quizá deba usted todavía darle gracias a Dios. ¿Qué sabe usted? Puede que Dios le tenga reservado para algo. Eleve usted su corazón y no sea tan cobarde. Ponga ahora el foco aquí, Pongamos ahora el foco en la idea del dolor en boca de Porfiry. Cuando yo lo meta a usted en la cárcel, al cabo de 1, de 2, pongamos de 3 meses, se le vendrán a la memoria mis palabras. El dolor, Rodion Romanovich, es con efecto una gran cosa. Note usted que dice con efecto, que el dolor tenga efecto, que surta efecto. Pero ¿por qué insiste el juez criminalista Porfiry en la idea del sufrimiento? Pues porque esta idea está presente en el cristianismo ortodoxo, ruso obviamente, si no fuera ortodoxo, en este caso ruso, que considera que el mal se castiga en esta vida, no en el más allá, El mal que se hace en esta vida se paga con dolor y se paga con sufrimiento. Esto es lo que quizá de alguna manera explica las palabras que Porfiry dirige a Raskolnikov.
Y claro que es lógico que este sentido aparezca, que en este sentido aparezca la idea del suicidio, pues como un acto de cobardía. Se suicida el cobarde que no acepta el dolor. Y el juez le dice a Raskolnikov que sí decide suicidarse, algo que no cree. Porfiri no cree en esto porque a Raskolnikov lo considera un psicópata, pero no lo considera un suicida. Pero le dice, ¿no?, que en caso de ser así, pues que tenga la amabilidad de escribir en una nota dónde está la piedra, ¿no?, bajo la cual ocultó lo que robó, y que solo así como por curiosidad lo quiere saber. Dice: de todos modos tengo que hacerle un leve ruego, añadió bajando la voz. Es algo delicado, pero tiene su importancia. Caso de que tuviera intención, aunque no lo creo, y de ello le considero incapaz. Casi le dice cobarde aquí. Por más que hay que preverlo todo, caso de que se le ocurriera durante estas 48 horas acabar con la existencia, porque el juez le ha dado 48 horas para que se entregue, y atentar contra su vida. Perdone usted esta suposición absurda. Pues bien, vean toda la ironía, ¿no? Y hasta cierto punto la comicidad. Deje una cartita, así en diminutivo, deje una cartita lo bastante explícita. Nada más 2 renglones, 2 simples rengloncitos, y vuelve a usar el diminutivo, indicando dónde se encuentra aquella piedra. Eso será más caballeresco. Más caballeresco en el caso de que se suicide, ¿no? Y le da pues estos 2 días para que se entregue, o sea que le regala muy generosamente un tiempecito, vamos a ponerlo también en diminutivo, para que resuelva pues sus asuntos morales, sobre todo con Svidrigailov, quien pretende contraer matrimonio con Dunia, lo sabemos, la hermana de Raskolnikov, y que este hombre le ha hecho saber a Dunia mediante una carta y al propio Rodia, que él tiene pruebas del crimen, y bueno, con 2 motivos se los ha hecho saber, uno muy explícito, ¿no?, el chantaje y el dominio, y otro un poco más perverso, más oculto, ¿no?, pues darse un aire de superioridad moral, ¿no? Es tan escrofula el tipo que quisiera sentirse un poquito más de lo que es. El caso es que este personaje, que fue dueño, por decirlo de algún modo, porque la dueña de la casa era Marfa, ¿no?, de la casa donde trabajó Dunia, la hermana de Raskolnikov, como asistenta, y trató de acosarla, Svidrigailov, en repetidas ocasiones. Pues este hombre pues envenenó a su mujer, Marfa Petrovna, después de haberla maltratado en numerosas veces. Aquí el asunto es que Svidrigailov intenta obtener la mediación de Raskolnikov para que, mediante el chantaje, dijéramos, para que pueda garantizar la mediación matrimonial con Dunia. Bueno, este hombre es un bufón, él mismo lo dice. Yo era bastante puerco de alma y al mismo tiempo harto honrado, a mi modo, para decirle con toda franqueza que no podía serle enteramente fiel. Está hablando de la mujer que le dice, fíjese, es que por eso decimos que es un bufón. O sea, le dice a la mujer: yo no te puedo ser enteramente fiel. A la esposa, le dice a Marfa. Esta confesión, continúa diciéndole a Raskolnikov, esta confesión la dejó estupefacta, pero según parece, mi ruda franqueza hubo de serle simpática en cierto sentido. Y Raskolnikov piensa, señal diantre, de que no quiere engañar cuando empieza por declararlo. Es como si dijera que el que engaña no puede ser que no engañe. Qué cosa, ¿verdad? Pues es un bufón depravado. No porque sea gracioso, obviamente, sino porque dice una serie de verdades que, puestas en boca de personajes malditos, resultan pues más fácilmente tolerables. Por eso son personajes malditos que declaran verdades muy reverentes. Bueno, pero al fin y al cabo verdades, ¿no? Pregunta a Raskolnikov como si se respondiera a sí mismo. ¿Sabe hasta qué grado de locura pueden enamorarse a veces las mujeres? Y hace preguntas a manera de sentencias que son verdades declaradas. Y bueno, aquí lo que vemos también es quién puede juzgar a quien se juzga a sí mismo. Porque él mismo se declara un corrompido, un libertino. Y sabiendo todo esto, Marfa Petrovna, su mujer, llevó a la casa marital a Dunia. Y la teoría de Svidrigailov es que Marfa se enamoró de Dunia y además
él percibió, Svidrigailov percibió en Dunia cierto anhelo de salvarlo, de regenerarlo, de enderezarlo. Por eso dice, cuando el corazón de una muchacha empieza a apiadarse, eso es naturalmente lo más peligroso para ella. Sentencia de esta manera Svidrigailov. Este hombre habla con puras sentencias. Y por supuesto que el peligro que corrió Dunia y que sin duda corre Sonia es que son mujeres que gozan el martirio de regenerar a los hombres que están en este caso por encima de ellas, hombres tremendos, ¿no? Horribles. Entonces, a ver, si miramos de cerquita a Dunia y a Svidrigailov, pues vemos a una mujer casta y mártir y a un hombre desengañado por la vida, desengañado por una realidad perversa, porque de la realidad perversa surgen los hombres perversos, ¿no? Un tipo que estuvo en la cárcel por deudas, que fue salvado por una mujer rica e inculta a cambio de un matrimonio y a cambio de que ella no le exigiera amor. Es un burlador, un personaje muy sentencioso. Dice, por ejemplo, no hay en el mundo cosa más difícil que la sinceridad, ni más fácil que la lisonja. Aquí la lisonja se refiere al elogio que doblega la voluntad del otro. Y sigue diciendo, la adulación, aunque hasta la última nota sea falsa, resulta simpática y se oye con satisfacción grosera, sí, pero con satisfacción. Bueno, mira este personaje, ¿no? Con todas estas sentencias. Es que es maravilloso, transmite más saber. ¡Qué bárbaro, Dostoyevski! O sea, ¿cómo pone el conocimiento y el saber en un personaje maldito? Un conocimiento de la vida, ¿no? El conocimiento de la realidad. Es el personaje que más conexión tiene con las otras dos obras grandiosas de Fyodor Dostoyevski. Me refiero a Los endemoniados y a Los hermanos Karamazov. Bueno, mire, lo que viene es terrible. Pero no voy a profundizar en ello porque conviene más que usted lea lo que sigue en la sexta parte de Crimen y Castigo. Svidrigailov le dice a Raskolnikov que ya tiene apalabrado un matrimonio. Y aparece una secuencia donde este pervertido describe a una muchachita de unos 15, 16 años, pero a ver, no se trata de un acto de pederastia consumado, sino de un acto de habla vulgar propio de Svidrigailov, de este personaje, de este burlador, con el propósito de demostrar a Raskolnikov que él es un salvaje, que él es un inmoral, que es un cínico, que él mismo es un sucio al que nadie ni nada puede detener porque no tiene principios morales cuando pretende obtener algo. Y aquí también, y con suma importancia, hay que enfocarse en la madre de esa jovencita de 15, 16 años, de la cual está hablando Svidrigailov, que se autojuzga y que por tanto no da espacio o no permite, mediante este autojuicio, que sea enjuiciado por los demás, o en este caso por Raskolnikov. Escuche, dice Svidrigailov acerca de la jovencita: me la siento en las piernas y ya no la suelto. Ella, claro, se pone colorada como la aurora, pero yo, bueno, aquí vamos a recordar que es un viejo de 50 años de además rico, la estoy besando a cada instante. Su mamá, o sea que la madre está ahí en la escena, ahí está presente, naturalmente le hace ver que para eso diantre es tu marido. Bueno, el tipo ni es su marido, por eso es lo que quiere la madre, ¿no? Que el tipo sea su marido, el marido de la chiquita, ¿no? Que así hay que hacer. Mire, le dice la madre que así es como hay que hacer. Mire, es que esto es tremendo. Entonces vamos a soltar una preguntita. ¿Quién es más inmoral, ¿La madre que ofrece a su hija un vejete rico y corrompido, o el tipo que se aprovecha, este pervertido que se aprovecha de la oferta de la madre? Bueno, todo un tema, No sabemos ni a cuál irle, porque de que las hay, las hay. Estas son patologías sociales gravísimas y Svidrigailov va a soltar otra sentencia bárbara. De todos modos, el que mejor vive es aquel que mejor sabe engañarse. A ver, ¿qué tipo de persona es la que afirma que el ser humano que mejor vive es aquel que sabe engañarse? No hay que adivinar porque la respuesta está en la obra, pues vive mejor el que se autoengaña, el que vive con los ojos cerrados, el que ignora, como Lucy, ¿no? El que no lee,
porque la literatura nos va desengañando. Svidrigailov nos desengaña sin duda. Bueno, y además cuenta a Raskolnikov que fue a una cloaca donde se baila cancán y que miró a una señorita de 13 años bailando. Además así dice, señorita de 13 años bailando. Y ahí está la madre y está mirando a la hija, ¿no? Pero bueno, a esta joven de repente le da por llorar y un bailarín se empieza medio a burlar de ella, la hace hacer piruetas, el público se burla y grita, eso es, así se hace, y si no, que no traigan niñas aquí. ¿Quién llevó a esta niña ahí, a esa cloaca? Pues la madre. ¿O la niña se escapó? No, es que no dice. Y Svidrigailov las defiende, le ofrece dinero a la madre para que la señorita de 13 años estudie francés y se instruya en el cancán, y la madre está feliz. Entonces, ¿quién es más inmoral? ¿El hombre que ofrece dinero a una mujer para su hija supuestamente, o la mujer que lo acepta? ¿O la madre, porque no es cualquier mujer en este caso, la madre que lo acepta? ¿Se fija cómo la literatura desengaña? Mata la esperanza, mata las ilusiones, porque nos hace mirar la realidad. Y ningún otro lenguaje logra esto, Y bueno, en este encuentro entre Raskolnikov y Svidrigailov, el pervertido, pues muy hábilmente acusa al contrincante de ser un autoengañado, ¿no? Con las ideas, de ahí su teoría del crimen. Por eso le llama Friedrich Schiller. Y bueno, y el proceso de degradación narrativo sigue su curso. En la escena donde Svidrigailov y Dunia se confrontan, se encuentran, vamos a ver las ideas que sostienen el diálogo y cómo actúan. A ver, ¿qué mujer se mete en el apartamento de un asesino que la ha acosado? Pues Dunia es o muy valiente o ¿quién es Dunia en este momento? Porque lo extraño es que ella duda, pues si va ahí es porque duda si su hermano es un asesino, es el asesino de la usurera o no. Si Dunia no dudara, no habría aceptado el encuentro, y menos ir a meterse a casa de este tipo, porque va y se mete ahí porque este hombre, Svidrigailov, le dice que le va a mostrar las pruebas de que su hermano es un asesino. Y fácilmente ya, además después le dice, no te creo, no, pero ella fue y se metió ahí. Y allí en el apartamento, Svidrigailov pues le muestra dónde y cómo ha escuchado la confesión del asesinato que Raskolnikov ha hecho a Sonia. Y bueno, y pasa de la acción, ¿no? O sea que ya planteadas las ideas, pues vamos a la acción del acoso. Y Dunia saca un revólver al verse ya acorralada, encerrada, ¿no? Con llave y todo. Y saca un revólver, que además ese revólver era de Marfa. Y el primer tiro lo falla y el segundo pues queda atascado en la pistola. Entonces, bueno, usted ya sabe cómo es Dostoyevsky, que va a montar lo cómico en lo trágico, lo va a yuxtaponer. Y después de los 2 tiros, Svidrigailov le pregunta a la mujer que ha intentado matarlo, entonces, ¿no me quieres? Bueno, ya que estamos a punto de soltar la carcajada, pues claro que no lo quiere. Se acaba de intentar asesinarlo la hermana del asesino. A ver, sintamos el dramatismo. Hubo un momento de espantosa y muda batalla en el alma de Svidrigailov. Miró a la joven con expresión indescriptible. De pronto dejó caer la mano, dio media vuelta, se fue rápidamente a la ventana y se quedó ante ella parado. Transcurrió un instante. Aquí tiene la llave. La sacó del bolsillo izquierdo de su paletó, o sea, de su abrigo, y la puso por detrás de él encima de la mesa, sin volverse ni mirar a Dunia. Tómela usted, váyase enseguida. Bueno, y obviamente Dunia se va. Ahora veamos la acotación final. Recapacitó, o sea, Svidrigailov, ya se va Dunia. Svidrigailov recapacitó un instante, se guardó el revólver que podría disparar una vez más en el bolsillo, cogió el sombrero y se fue. Y sabemos que algo va a pasar con ese revólver, obviamente. Si somos lectores de literatura, lo sabemos. Aquí las ideas, palabras y hechos exigen ser interpretados. Y sabemos que la validación de la interpretación, en este caso, en esta novela, en Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky,
está en la teoría del crimen del protagonista Raskolnikov, y en esta parte, en la sexta parte, también la interpretación la encontramos en la proximidad misericordiosa que Dunia tuvo con Svidrigailov cuando era asistenta en la casa marital. Las ideas del superhombre, la idea de salvar al subhumano. Porque en Crimen y Castigo son las acciones las que encaminan la trama. Por eso sostenemos que la narrativa de Dostoyevski es teatral, una teatralidad narrada con un narrador como hilo conductor que anuda lo trágico, lo cómico, lo patético, lo absurdo en una sociedad morbosa habitada por personajes con terribles padecimientos físicos y mentales, más mentales que físicos, una somatización social en patologías individuales. Dostoyevski sin duda nos deslumbra, nos desengaña. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.